Muy buenos días, reciban el saludo del Grupo Peruano de Justicia Crítica en persona. Les saluda el doctor Alberto de Seminario, soy médico intensivista, presidente actualmente de la Junta Directiva de Obstétrica Perú, y tengo el gusto de presentarles nuestro curso de sepsis en obstetricia crítica, que estamos empezando en esta primera fase presencial el día de hoy, 29 de abril, y continuemos el día de mañana, pero que se extenderá todavía durante todo el mes siguiente de mayo en la fase asincrónica, en la cual todavía tendrán ustedes oportunidad de disfrutar también, al igual que nosotros, de las magníficas presentaciones. Estoy seguro nos darán nuestros 32 profesores, a los cuales ya de antemano agradezco por su participación y por sus valiosos aportes para todos nosotros, y en particular para ustedes, para los participantes a quienes doy la bienvenida a nuestro curso. Doy por inaugurado el presente curso y ya de inmediato quiero darle paso a un colega intensivista con el que tengo el gusto de trabajar ya desde hace unos años en nuestro servicio de cuidados intensivos del Instituto Nacional Materno Perinatal, es el doctor José Castillo Lindo, quien nos va a ilustrar con la primera conferencia de la mañana, que es la evolución de los conceptos de sepsis. El doctor José Castillo es también médico especialista en medicina intensiva, se formó en la UCI del Hospital Cayetano Heredia, hospital emblemático, una de las escuelas más importantes del intensivismo en nuestra ciudad. Es miembro de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, es miembro también del Grupo Peruano de Obstetricia Crítica. Actualmente es médico asistente de la UCI del Hospital Nacional Cayetano Heredia, y también tenemos el gusto de trabajar con él en el Servicio de Cuidados Intensivos Maternos del Instituto Nacional Materno Perinatal. El doctor José Castillo, bienvenido esta mañana, y adelante lo escuchamos. Saludos cordiales con todos los presentes. Quien les habla es el doctor José Luis Castillo Lindo. Yo soy médico intensivista, actualmente laborando en la Unidad de Cuidados Intensivos Maternos del Instituto Nacional Materno Perinatal, así como en la Unidad de Cuidados Intensivos Generales del Hospital Nacional Cayetano. El agradecimiento a los organizadores por permitirme abrir este primer bloque de exposiciones acerca de este tema tan interesante y que hasta la fecha constituye una fuente importante de morbimortalidad entre nuestras pacientes. Este primer tema trata sobre la evolución de los conceptos de sepsis a través del tiempo. Como podemos ver, este tema de sepsis ya se veía en el mundo antiguo, incluso en la antigua Grecia y Roma. El término sepsis deriva incluso del griego en esos símbolos que se podrían pronunciar como sipsis, el cual hace alusión a la descomposición, a la putrefacción, tanto de la materia animal como vegetal. Este término también se menciona en los poemas de Homero en el 2700 a.C. Hipócrates, en el año 400 a.C., en sus obras lo menciona como un decaimiento biológico peligroso y odorífero, hace alusión a la putrefacción de la materia orgánica. Así también se le reconoce a Hipócrates ser el primero en usar sustancias antisépticas con potencial medicinal, como pues fue el alcohol en vino y el vinagre. Más tarde, Galeno, en el año aproximadamente 129 a 199 después de Cristo, ya tenía otro concepto de sepsis, que él lo relacionaba con unas criaturas invisibles contenidas en unos vapores tóxicos, los cuales generaban el miasma, esta materia en descomposición. Galeno era muy creyente de las sangrías, esta sangría que drenaba, digamos, la sangre impura, y también el drenaje de los abscesos, como uno de los requisitos para curar estas infecciones. Ahora, él también tenía el concepto de que toda herida
se facilitaba su cicatrización cuando se formaba este absceso. Todas estas teorías del mundo antiguo también sirvieron de base para la política de salud pública de la antigua Roma. Y entre los antiguos romanos era un precepto muy importante la salud de la higiene personal, así como del agua segura. Por eso que ellos desarrollaron complejos sistemas de conducción de agua para llevar agua segura a los ciudadanos. Y a través del tiempo, ya de las historias siguientes, vamos a ver cómo diferentes filósofos, médicos y diferentes personajes van desarrollando conceptos los cuales en la historia se van sumando para el conocimiento y el tratamiento de las infecciones. Así vemos que Francisco Redi rompe con la teoría de la putrefacción espontánea. Antes en el mundo antiguo se creía que una sustancia orgánica espontáneamente al cumplir un tiempo empezaba a putrefactarse. Y él, digamos, hizo como experimentos con 3 pedazos de carne en 3 frascos diferentes, uno al aire libre, otro cubierto con una tela y otro aislado, en un vacío, se puede decir, semivacío. Entonces él vio que en el que estaba al aire libre venían las moscas, dejaban las larvas y después estas se putrefactaban. Y en el que estaba en donde el frasco que tenía la tela, las larvas se quedaban encima de la tela. Y el que estaba tapado con un semivacío no se generaban estas larvas. Más tarde, ya en los años 1800, vemos a otro pionero que es el doctor Ignacio Menguelis, el cual era un médico encargado en la atención de partos en un hospital materno. Pero él vio que había una alta tasa de mortalidad referida a infecciones maternas y también en neonatos, que incluso era mayor respecto a las pacientes que se atendían el parto en sus casas. Y él observó que muchos de sus ayudantes, de los médicos que estaban aprendiendo el oficio, la profesión, después de atender el parto de una paciente, iban hacia la zona de autopsias a ver los cadáveres de estas pacientes que habían fallecido por las infecciones puerperales. Y después de ello regresaban a las salas de atención de partos y con las mismas manos atendían a la paciente y recibían a los neonatos. Entonces él desarrolló instituyó la política de lavado de manos en este centro de atención materna, observando una disminución muy significativa de las infecciones relacionadas en el periodo puerperal. Más tarde vemos a Joseph Lister, ya en los años 1827 a 1912. Él era un médico, el cual trabajaba durante la Primera Guerra Mundial. Vio que muchos de los pacientes que llegaban sufrían infecciones. Entonces muchos de los que no terminaban muriendo por por la sangre que perdían, terminaban falleciendo por las infecciones subsecuentes. Él desarrolló una política con impregnar de ácido carbólico las vendas alrededor de las cuales se tapaban las heridas. Así también él desarrolló la política de esterilizar los materiales utilizados con agua hirviendo o con vapor. Entonces con esto también se fue desarrollando cada vez más estas políticas de antisepsia. Actualmente es la base también de lo que se usa en lo que son las operaciones modernas, la antisepsia como base de lo que es la seguridad del paciente. Más tarde vemos a Robert Koch como uno de los pioneros en la microbiología moderna. Él desarrolla los primeros conceptos y las técnicas para el cultivo de bacterias en las placas Petri que desarrolló junto con su ayuda. Más tarde vemos ya otra piedra angular en lo que es
el desarrollo de la ciencia, de la medicina, Alexander Fleming como el descubridor de la penicilina. Él observó que en las placas de cultivos de gérmenes que él tenía, había placas contaminadas con este hongo que era un Penicillium notatum, en el cual las áreas alrededor no crecían las bacterias. Esto lo publicó y se desarrolló el primer concepto de sustancias que, digamos, ayudaban a eliminar las bacterias sin un perjuicio mayor hacia el huésped. Ahora, más tarde, unos 50 años más tarde, Ernest Chain, un químico, y Howard Foley, un patólogo, ayudaron en lo que era la purificación de esta sustancia, a las cuales se denominó penicilina. Entonces vemos que muchos de estos conceptos en el tiempo se van desarrollando, se van acumulando para dar perfeccionamiento posterior y a través de ello ir mejorando las técnicas y también su aplicación hacia la población. Ya más tarde, en los años 19 y 20, vemos que Richard Pfeiffer desarrolló el concepto de las endotoxinas. Las endotoxinas que él las observó en los restos del virus cólera, el cual, digamos, él eliminó los embriones vivos e insertó un inóculo, se puede decir, pero ya estos de bacterias muertas, en ratones, y vio que la reacción, tanto de generación de fiebre como de otros síntomas asociados, era muy similar. Entonces él desarrolló este concepto de endotoxinas, toxinas que se encontraban dentro de los gérmenes y que producían reacciones en el cuerpo humano. Más tarde se vio que también estas infecciones alteraban el sistema de coagulación, promovían la formación de trombos a nivel de la microvasculatura. Ya a partir de los años 1980 se desarrolla el concepto de las citoquinas como sustancias segregadas por muchos de las células del sistema defensivo, las cuales tenían una acción sobre el endotelio y tenían muchas acciones acerca para modificar el comportamiento de las células defensivas del cuerpo. También se vio que la infección generaba la producción de óxido nítrico. El óxido nítrico, inicialmente llamado como el factor dilatador relacionado al endotelio, que más tarde se vio que era básicamente el óxido nítrico. Este se vio que se generaba ante la presencia de infección o alguna injuria al tejido y se liberaba al endotelio, creando esta dilatación de los vasos, la cual posteriormente se calificaría como un shock. Ahora, sobre el desarrollo del shock, también ha tenido su evolución. Se vio que durante la Primera Guerra Mundial, muchos de los pacientes llegaban con shock hemorrágico, es decir, en un estado en el cual había hipoperfusión, pero por pérdida masiva de sangre. Pero también hubo otro grupo de pacientes que, si bien es cierto, no perdían tanta sangre, pero presentaban una alteración de la perfusión sanguínea, pero por un elemento inflamatorio. Esto, como se menciona, como un shock postraumático. Blalock, médico, clasificó este tipo de shock en 4 tipos: hipovolémico, por pérdida de sangre; cardiogénico, referido a los problemas propios del corazón; neurogénico, cuando se pierde, digamos, el control de los vasos, del poder, digamos, de constricción de los vasos por una afectación neurogénica; y el vasogénico, como la vasodilatación por diversos agentes en los vasos. Más tarde, Winshaw y Cox, en el año 72, dio una clasificación un poco más moderna basado en características cardiovasculares. Básicamente, sumado a estos 4 elementos, el shock obstructivo y también las características hemodinámicas de cardio.
A través de los años habían diferentes conceptos acerca de lo que se consideraba una infección, sepsis, pero no había un concepto unificado. Hasta que en el año 1992 se publicó el primer consenso publicado por el American College of Chest Physicians como de la Society of Critical Care Medicine. En este documento ya se plasmaba una definición más operativa, más objetiva de lo que era la sepsis. Y se definió el concepto de sepsis como la presencia de este síndrome de SIRS con dos o más criterios de sus componentes asociado a una infección. Entonces, tenemos una infección asociado a este SIRS. ¿En qué consistía el SIRS? Es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Tenía 4 componentes. La temperatura mayor de 38, también que puede ser menor de 36, la hipotermia, frecuencia cardíaca más de 90, frecuencia respiratoria más de 20, o también el PSO2 medido en gases arteriales menos de 32, así como el componente de glóbulos blancos, como aumento de leucocitos más de 2000, leucopenia menos de 4000, o un recuento normal con un 10%, más del 10% de formas inmaduras. Entonces, este concepto fue desarrollado. 2 componentes del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica asociado a una infección. Ahora, junto con esta definición de sepsis, vinieron también otros conceptos relacionados, como son la sepsis severa, shock séptico. Y estos conceptos evolucionaban, digamos, a través del tiempo si es que no eran tratados adecuadamente. Como ya habíamos mencionado, se considera sepsis como el SIRS, 2 criterios, más una infección. También se menciona la sepsis severa como la sepsis asociada a una disfunción orgánica, la cual se puede evidenciar por una hipoperfusión clínicamente observada como una acidosis láctica, oliguria o una alteración del estado mental. Si esta no era corregida, se podría desarrollar un shock séptico, la cual se mencionaba que como una hipotensión a pesar de la fluidoterapia adecuada, con presencia de hipoperfusión tisular. Esta hipoperfusión tisular, como ya se había mencionado, clínicamente caracterizada por oliguria, alteración del estado mental, retardo del llenado capilar, en forma laboratorial por acidosis láctica y consecuentemente el requerimiento de vasopresor. Y si este shock séptico no era manejado, ya esto se transformaba en un síndrome de disfunción multiorgánica, con cada vez mayor elevación de la mortalidad intrahospitalaria. A través del tiempo se fueron desarrollando los conceptos y se mantuvo estos conceptos de SIRS más infección como resultado de sepsis. En el año 2001 se hizo una reevaluación de estos conceptos y junto con un panel experto de la Society of Critical Care Medicine, la European Society of Intensive Care Medicine, la American College of Chest Physicians, la American Thoracic Society, la Surgical Infection Society, recomendaron mantener las definiciones de sepsis, sepsis severa y shock séptico propuestas en el año 92. Lo que se hizo de nuevo fue la expansión de la lista de criterios diagnósticos. Ahora, esta expansión aumentaba los parámetros, parámetros de diagnóstico con parámetros generales, parámetros hemodinámicos, inflamatorios y parámetros de perfusión tisular. No se sugirió cambios de las definiciones por una ausencia de evidencia mayor acerca de alguna de, que permitiera optimizar algún
cambios sobre las definiciones previamente hechas en el año 92, en el primer consenso. Entonces tenemos muy similar la presencia de infección sospechada o documentada, más alguno de los siguientes. Parámetros generales, como son fiebre, mayor de 38 grados centígrados, hipotermia, menos de 36 grados, frecuencia cardíaca más de 90 o 2 desviaciones estándar sobre el basal según edad, la frecuencia respiratoria más de 30 por minuto, más de 30 respiraciones por minuto, alteración del estado mental, edema o balance significativo más de 20 mililitros por kilo en 24 horas, hiperglicemia más de 110 miligramos por decilitro en ausencia de diabetes. Parámetros inflamatorios, leucocitosis más de 12.000 o leucopenia menos de 4.000 o recuento normal con formas inmaduras más del 10%. Aquí también se aumenta lo que es la proteína C reactiva plasmática más de 2 desviaciones estándar sobre el valor normal considerado. También se considera aquí la procalcitonina con un valor mayor a 2 desviaciones estándar sobre el valor normal propuesto. Otro concepto introducido es los parámetros hemodinámicos, como la presencia de hipotensión arterial con una presión arterial sistólica menos de 90, presión arterial media menos de 70 o una disminución de 40 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica de base en adultos o menos de 2 desviaciones estándar sobre el normal según la edad. También la saturación venosa mixta menos de 70%, un índice cardíaco mayor de 3.5, como la inclusión de parámetros de disfunción orgánica relacionados a disfunción respiratoria como una hipoxemia con PAFI menos de 300, una oliguria con menos de 0.5 mililitros por kilogramo por hora en cuanto a lo que es el volumen en horario o menos de 45 mililitros en 2 horas seguidas, aumento de creatinina 0.5, trastornos de coagulación con un INR 1.5 o un TTP más de 60 segundos en pacientes sin una patología de base, ilio, presencia de trombocitopenia con menos de 100.000 plaquetas o una hiperbilirubinemia con bilirubina total más de 4 miligramos por decilitro. Y también parámetros de perfusión, hiperlactatemia más de 3 milimoles por litro, retardo de llenado capilar o áreas marmoteas en la piel. Entonces todo esto sumado a una infección sospechada documentada se podría caracterizar como una sepsis. Ahora, muchas, digamos, de las desventajas en cuanto a lo que es esta definición de SIRS es en cuanto a la sensibilidad y especificidad. Vemos que la definición basada de sepsis basada en SIRS puede ser altamente sensible, pero es poco específica. Y esto debido a que el SIRS, el síndrome de inflamación, respuesta inflamatoria sistémica, puede presentarse en varias patologías, incluso no relacionadas a infección, un infarto de miocardio, una pancreatitis, quemaduras, politrauma, puede causar un síndrome sin estar relacionada a una infección. Ahora, otro término en discusión fue que es sepsis muchas veces se confundía con una infección. Digamos, una sepsis incluye implícitamente una infección, pero no toda infección conlleva una sepsis. Entonces aquí como que no se consideraba la respuesta alterada del paciente, del operante. Se hicieron trabajos acerca de lo que era la sensibilidad y especificidad del criterios de sepsis relacionados con el SIRS, como este estudio realizado en el año 2011 realizado en un hospital en Queensland, Australia, donde la base fueron participantes personas mayores de 18 años que inician con sospecha de sepsis con soporte antibiótico. Entonces el objetivo de este estudio fue medir la utilidad de los criterios de SIRS
con la posibilidad de predecir infecciones con confirmación microbiológica. Y los resultados fue que tenía una sensibilidad del 70%, una especificidad del 37.5%, un valor predictivo positivo del 63.7% y un valor predictivo del 45.1%. Entonces vemos que tiene una alta sensibilidad, pero una especificidad baja. Igualmente en este trabajo realizado en el año 2003 en Colombia, de las primeras definiciones del CIRS, donde el objetivo fue la utilidad de los criterios del CIRS comparado con el diagnóstico final de infección en pacientes admitidos en salas de emergencia en hospitales de Colombia, en Medellín. Las conclusiones, el resultado fue que pacientes en los cuales se utilizaba el CIRS tenían una sensibilidad del 69%, especificidad del 35% y un valor predictivo del 90%, y valor predictivo negativo de 12% al relacionarlo con posibilidad de infección documental. En conclusión, el hallazgo de 2 o más criterios de CIRS fue de poca utilidad para el diagnóstico de infección y es necesario trabajar en nuevos criterios o probablemente con marcadores biológicos para obtener una simple, precisa y operativa definición de sepsis. Entonces vemos que el CIRS, si bien es cierto, era una herramienta para lo que era la sospecha de un paciente que pudiera conllevar una sepsis, pero no era muy específico en cuanto a lo que es el diagnóstico. En base a eso, se realiza un simposio en el año 2010, el simposio de Merino, en el cual un grupo de expertos hace una declaración global y una declaración fisiopatológica de lo que era la sepsis. Y también se hace como un llamado hacia lo que era el manejo urgente de estos problemas que conllevaba una mortalidad en varios países. Como definición global, se propuso que la sepsis era una afección potencialmente mortal que surge cuando la respuesta del cuerpo a una infección daña sus propios tejidos y órganos. La sepsis conduce al shock, insuficiencia multiorgánica y muerte, especialmente si no se reconoce a tiempo y se trata con prontitud. La sepsis sigue siendo la principal causa de muerte por infección, a pesar de los avances de la medicina moderna, incluidas las vacunas, los antibióticos y los cuidados intensivos. Millones de personas mueren de sepsis cada año en todo el mundo. Una definición molecular de la sepsis se planteó como que las moléculas derivadas del huésped y los productos extraños de la infección convergen en mecanismos moleculares que provocan una activación desequilibrada de la inmunidad innata. Las moléculas extrañas y endógenas interactúan con los receptores de reconocimiento de patógenos expresados sobre o en las células del sistema inmunitario. Esto conlleva la activación de los receptores de reconocimiento de patógenos y culmina con la liberación de mediadores inmunitarios que producen los signos y síntomas clínicos de la sepsis. Se hizo también un llamado mundial a la acción, esto para reconocer que la sepsis como una emergencia médica que requiere la administración de líquidos, antibióticos y otros tratamientos apropiados para que la infección sea tratada dentro de la primera hora de sospecha de sepsis y generar datos que investiguen la sepsis como vía común hacia la muerte y una de las principales causas de muerte en todo el mundo. También se vio que dentro de estas definiciones de sepsis 2, sepsis y sepsis severa se usaba indistintamente, implicando que muchos de los pacientes con una sepsis severa fueran subestimados y con ello junto subestimar los requerimientos y el manejo en una unidad de cuidados críticos o en teoría hemodinámico, control del lactato, medio interno, entre otros. Todo esto con aumento de la mortalidad. Ahora, un reconocimiento no oportuno se ve que retrasa las acciones y esto conlleva la progresión hacia shock séptico, síndrome de disfunción orgánica múltiple y muerte posterior. En base, digamos, a esta problemática, se hace el tercer
consenso internacional acerca de sepsis en el año 2016. El grupo de trabajo de definiciones de sepsis publicó esto en esta revista JAMA y actualizó lo que eran los conceptos de sepsis y shock séptico, junto con 2 reportes de evidencia para validar estas nuevas definiciones. Ellos propusieron la definición de sepsis como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta disregulada del huésped a la infección. Esta nueva definición implica una respuesta no homeostática del huésped a la infección, incluyendo conceptos de disfunción orgánica o implicancia de severidad, necesidad de diagnóstico y manejo precoz. A esto se retira el término sepsis severa por considerarla ya como útil. No útil. El grupo de trabajo también propone la puntuación de SOFA, en inglés Sequential Organ Failure Assessment, que incluye una serie de criterios clínicos de laboratorio y de manejo. Se asume que la puntuación SOFA de base es 0 de todos los pacientes en pacientes sin disfunción orgánica preexistente, mientras que para definir los criterios clínicos de identificación de los pacientes infectados con sepsis, el grupo de trabajo recomienda emplear cambio en la puntuación de SOFA inicial de 2 puntos o más para presentar la disfunción orgánica. Aquí vemos este cuadro representando el SOFA score, la escala de SOFA, con los criterios que se tienen en consideración. Vemos que uno de los criterios es el estado neurológico, cuanto al estado de conciencia, valorado con la escala de Glasgow, la disfunción renal, valorada tanto con la creatinina sérica y en los ya últimos ítems con el volumen de orina por día. La disfunción hepática valorada en la bilirrubina sérica, coagulación en cuanto a lo que es con plaquetas, a recuento de plaquetas, respiratorio con la medición del PAFI, la presión arterial sobre el FiO2, o el uso también de soporte ventilatorio. Cardiovascular con la medición de la presión arterial o el requerimiento de vasopresores y las dosis usadas. Entonces todo esto nos lleva a medir el grado de disfunción orgánica y mortalidad de los pacientes ingresados. Adicionalmente se plantea otro score, un Q-SOFA, que es una evaluación que se puede hacer en la cabecera del paciente, en la cual se usan criterios clínicos para poder definir lo que es una infección. Como criterio se tiene alteración del estado mental, y según Glasgow menos de 15, taquipnea con una frecuencia respiratoria más de 22 por minuto, hipotensión con una presión arterial sistólica menor o igual de 100. Viéndose que 0 a 1 punto no había un riesgo alto y se debería continuar con el manejo adecuado, pero cuando había 2 a 3 puntos se considera un Q-SOFA positivo o un alto riesgo y se debería evaluar signos de disfunción orgánica. Es decir, un Q-SOFA más de 2 puntos asociado a alteraciones de disfunción orgánica se tenía que tratar con una sepsis. Ahora, también se vio que en este estudio realizado para lo que era la medición de Q-SOFA entre los pacientes admitidos en UCI por sospecha de infección, la mortalidad hospitalaria relacionada con SOFA score versus otro score que era el LOTS, que es un score para lo que es la difusión orgánica también, no encuentra diferencia significativa, pero que fue significativamente mayor que con el uso de SIRS o Q-SOFA. Es decir, el SOFA era significativamente superior al uso de SIRS o Q-SOFA dentro del ámbito hospital. Ahora, entre los pacientes con sospecha de infección fuera de UCI, el valor predictivo de mortalidad hospitalaria con Q-SOFA fue estadísticamente mayor que con el uso de SOFA o SIRS. Entonces vemos que la mayor utilidad de SOFA era en pacientes dentro de UCI o unidades críticas, y el Q-SOFA era más útil para lo que era predecir estadísticamente mayor mortalidad en pacientes fuera de UCI. También se planteó
otro nuevo concepto de shock séptico. Adicionalmente define el shock séptico, este tercer consenso, como una subcategoría de la sepsis en la que las alteraciones circulatorias y del metabolismo celular son lo suficientemente profundas como para aumentar considerablemente la mortalidad. Entonces se propone criterios para identificar el shock séptico, como la presencia de hipotensión, requerimiento sostenido de vasopresores para mantener una presión arterial media más de 65 o un nivel de lactato sérico mayor de 2 milimoles por litro. Ahora, también los investigadores plantean limitaciones, como es la validación de criterios con base en acordes retrospectivas que se hizo, o la necesidad de realizar estudios prospectivos para validar los nuevos criterios diagnósticos propuestos. El uso de la escala SOFA para el diagnóstico de sepsis y la escala de puntuación SOFA de Q-SOFA como tamizaje también tenían que ser revisados. El uso de hiperlactatemia como criterio diagnóstico de shock séptico, la especificidad, ya que también se puede generar esta hiperlactatemia no siempre en estados de hipoperfusión, como también la disponibilidad de estos estudios en otros centros de menos nivel. Otras limitaciones fue que las puntuaciones SOFA y Q-SOFA se han evaluado y validado como predictores de mortalidad, pero no como criterios diagnósticos de sepsis anteriormente, y no se ha evaluado su especificidad y sensibilidad de estas puntuaciones para definir un cuadro de sepsis. Tercero, la definición de sepsis 3 implica una respuesta del huésped a una infección, eso se le considera. Ninguno de los criterios incluye, pero, la infección o la demostración microbiológica. Esto, dentro de las definiciones, también, solamente se refiere a la disfunción orgánica y severidad de la misma. Ahora, dentro de los criterios diagnósticos sepsis 3, para definir sepsis y shock séptico, plantean dejar de lado el concepto de SIRS y reemplazarlo por la puntuación SOFA y el Q-SOFA mencionadas anteriormente. Sin embargo, esta definición sigue siendo subjetiva. Ahora, la definición utilizada tradicionalmente como un proceso inflamatorio asociado a una infección permite sospechar tempranamente de lo que era una infección el paciente portador de un cuadro de sepsis y no se deberían abandonar aún por las definiciones planteadas por sepsis 3, ya que estas no han demostrado mayor sensibilidad para el diagnóstico precoz. El SOFA score puede ser simple y efectivo para describir disfunción orgánica en pacientes críticamente enfermos y evaluar su evolución durante la estancia hospitalaria y las UCIs. Sin embargo, no permite distinguir entre estas disfunciones orgánicas si es aguda, si es crónica reagudizada, ni si es que estas alteraciones de disfunción orgánica es secundaria a la ocurrencia de un cuadro infeccioso u otra condición que conlleve a esta falla orgánica. También se vio que el uso del SOFA score, por las características de requerimientos laboratoriales, en términos de uso de ventilador mecánico o supresores, limita su uso en pacientes fuera de UCI o que estén en centros primarios de atención o centros de niveles de atención, más básicos. Así como, su uso también requiere el entrenamiento de personal y capacitación. El criterio de Q-SOFA también sobre la reacción del estado mental es inespecífico, pudiendo alterarse por otras causas no relacionadas necesariamente a infección, como pueden ser causas metabólicas, de alteración electrolítica, vasculares, entre otros. Además de no proponer un punto de corte tampoco entre una escala para su valoración o una escala para su valoración. Ahora, hay ciertas controversias también que se generaron en cuanto a lo que era la tercera sepsis 3. Se tiene que una nueva definición de sepsis que se cambia una basada previamente en hallazgos clínicos a una basada en fisiopatología. Esto en base, a los nuevos descubrimientos microbiológicos, y también se ve una discusión en cuanto a lo que es la validez de criterios diagnósticos propuestos en diferentes ámbitos hospitalarios, en salas de emergencia, en UCI, atención primarios, etc. ¿Cuál es la validación? El uso de SIRS, si bien tiene limitaciones, sin embargo, permite una sospecha temprana de sepsis, cosa que no se ha demostrado con los otros usos de Q-SOFA
o el SOFA mismo. Ahora, el SOFA Score, propuesto en Sepsis 3, ha tenido estudios que dan respaldo suficiente para utilizar como elemento diagnóstico. El uso del Q-SOFA es bastante controversial. Tan controversial que vemos que en este paper del Surviving Sepsis Campaign del 2021, una de las recomendaciones primeras, de hecho la segunda, no recomienda el uso del Q-SOFA comparado con otros marcadores de mortalidad como una herramienta única para lo que es el diagnóstico de sepsis o shock septic. Esto debido a que el uso del Q-SOFA Score no ha tenido estudios que den respaldo suficiente sobre su utilidad como elemento de diagnóstico. Numerosos estudios realizados han tenido resultados variables y contradictorios sobre su utilidad o como herramienta de diagnóstico solo. Se ha observado también que el Q-SOFA es más específico pero con menor sensibilidad respecto al SIRS para la identificación temprana de infección o disfunciones orgánicas relacionadas. Ni Q-SOFA ni SIRS son herramientas ideales para el screening de sepsis, entendiendo las limitaciones de cada uno. Así es que se podrían todavía usar otras herramientas para, reforzar estos conceptos y el diagnóstico de sepsis. Pero lo que es en el Surviving Sepsis Campaign de 2021, una de las recomendaciones es no utilizar el Q-SOFA como una herramienta única de diagnóstico de sepsis. Vieron también que el estudio original de Q-SOFA se encontró que solo el 24% de pacientes infectados tuvieron una puntuación de 2 a 3, sin embargo el 70% de ellos identificó un pobre pronóstico. Es decir, es una herramienta que tiene una alta especificidad, pero una sensibilidad baja. Ahora, si bien la presencia de Q-SOFA positivo podría alertarnos de la presencia de sepsis, no se recomienda su uso como herramienta única de diagnóstico, como se había mencionado. Esto también nos conlleva a ver porque se tendría que desarrollar otros conceptos de sepsis o aumentar, modificar estos conceptos con el objetivo de mejorar la identificación y diagnóstico temprano de sepsis. Gracias. Muchísimas gracias, doctor José Castillo, por su excelente presentación. Ha sido muy grato escuchar la evolución de todos los conceptos y la comprensión de lo que ha sido la evolución de las definiciones y de la sepsis misma desde su concepción. Muchísimas gracias.